Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. En este episodio vamos a hablar de biodiversidad, así que me senté a conversar con Florencia Grattarola. Florencia tiene un doctorado en Ciencias de la Vida por la University of Lincoln en el Reino Unido y actualmente es investigadora postdoctoral en la Czech University of Life Sciences en Praga, República Checa. Todas las formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Y que abarcan desde las especies hasta, las funciones que tienen esas especies, hasta cómo se juntan y hacen comunidades y ecosistemas, y, las cuestiones genéticas también, y diversidad es eso, todas las distintas formas de la vida en el planeta. Y es lo que nos permite, también permite la vida de todas las especies, ¿no? A las personas que vivimos en el planeta nos da recursos, nos provee recursos. Algunos números también, tirando así. En los últimos 500 años, más o menos, se han perdido más de 600 especies de vertebrados. Y en las plantas también pasa lo mismo, hay muchas especies que se han extinguido. Y también está, el tema de que hay especies que colonizan otros lugares que son invasoras. Los mamíferos son hermosos, ¿no? Todo el mundo los quiere, son peluditos. No conocemos cuántas especies hay, de muchos organismos, aunque no se parezca, aunque suene así como re loco decirlo, conocemos menos del 10% de la biodiversidad en el planeta, ¿no? Proteger esta biodiversidad o conservarla son las áreas protegidas, esa es una de las herramientas. Dado la urgencia que hay en el planeta, y lo que se está proponiendo es que a nivel mundial, o sea, todos los países en su conjunto, se llegue por lo menos a proteger un 30% de la tierra y un 30% de los mares. Tenés por un lado las áreas protegidas, tenés por otro lado ordenar las actividades productivas y cómo se hace. En Uruguay, volviendo a nuestro país, conocemos muy poco, y esa es la realidad. Si bien somos un país muy chico, con una superficie pequeña, se puede ya sea tomar medidas o ayudar a la colecta de datos, ayudar a juntar información y a conocer más. A quiénes le exijo y de qué manera, y sin yo hago todo esto, vos no estás haciendo nada, ese tipo de cosas me parece que, se trata de revisar un poco cómo hacemos, qué prácticas acostumbrados y acostumbradas, y de bichar un poco desde nuestro lugar qué es lo que podemos hacer, pero pensando desde el punto de vista, los otros son malos, ¿no? Todo el resto del mundo son malos y van a hacer mal, y en realidad, no sé, en ese caso, cuando nosotros encontramos ese nuevo felino para el país, fue, ¿qué hacemos con esto? Ya queremos que el mundo sepa, que los uruguayos sepan y cómo, la gente de Paso Centurión, que fue donde se encontró este registro, estaba sumamente entusiasmada también, y de cómo también demostrarlo, y derivó en otras cosas, como por ejemplo en algunas canciones que hablan de Yaguarundí. Entonces, como los derivados de compartir y de habilitar y de poner a disposición lo que conocemos, lo que sabemos, son impensados. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples pero también son todo un tema. En este episodio vamos a hablar de biodiversidad y es realmente todo un tema, así que me senté a conversar con Florencia Grattarola. Florencia tiene un doctorado en Ciencias de la Vida por la University of Lincoln en el Reino Unido y actualmente es investigadora postdoctoral en la Czech University of Life Sciences en Praga, República Checa, en el área de macroecología e informática de la biodiversidad, enfocada en el estudio de los patrones espaciales y temporales de la biodiversidad.
Como si todo eso no fuera poco, Florencia además lidera la iniciativa Biodiversidata, que es el consorcio de datos de biodiversidad del Uruguay, es integrante de la Organización de Educación Ambiental Julana y es administradora de Naturalista UI, el sitio de iNaturalist para Uruguay. Muchísimas gracias, Florencia, por sentarte a conversar conmigo. ¿Cómo estás? Buenísimo, gracias Sole, la verdad un gusto, encantadísima de estar en este podcast. Yo ya creo que se lo van a empezar a tomar para la broma desde la audiencia, pero siempre digo que el tema del que vamos a hablar es todo un tema y realmente el tema del que vamos a hablar hoy es todo un tema, no solo por cuán grande es en términos de tamaño, si se quiere cuantificar, sino también de la importancia que tiene. Entonces, el primer lugar por el que podemos empezar es una definición, una explicación de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad. Todo un tema. No, realmente es un tema gigante, la verdad. Y bueno, sí, de biodiversidad se puede decir tanto como demasiado, digamos, pero quizás alguna forma así como sencilla de ponerlo es todas las formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Y que abarcan desde las especies hasta, bueno, las funciones que tienen esas especies, hasta cómo se juntan y hacen comunidades y ecosistemas, y bueno, las cuestiones genéticas también, y diversidad es eso, todas las distintas formas de la vida en el planeta. Y es lo que nos permite, digamos, también permite la vida de todas las especies, ¿no? A las personas que vivimos en el planeta nos da recursos, nos provee de recursos de alimento, nos permite tener agua limpia, digamos, nos permite por las distintas cosas, funciones que cumplen la biodiversidad en distintos lugares. También nos provee de medicina, por ejemplo, nos provee de, elementos, digamos, para remedios. Por ejemplo, también tiene otras funciones, o sea, más allá de que se sirve para, digamos, que son de retener, no sé, desde retener las inundaciones, los montes que están contra los ríos, hasta el control de otras especies también, que pueden ser nocivas para las personas. Y bueno, la variedad de estas cosas en el planeta es difícil de explicarlo así tan... de ponerle un marco, un nombre, pero es lo que, lo que nos permite la vida, la existencia del planeta. Y bueno, se estima, hay como unos números así medios mágicos, pero que esto que provee la biodiversidad para las personas, si se pudiera poner en dinero, digamos, porque son esos servicios que nos permiten la vida, serían algo así como 125 trillones de dólares por año, que es como 2/3 del PBI del mundo. O sea, claro, la polinización de los cultivos, la limpieza del agua por los humedales, todas estas cosas que nosotros, o sea, nos servimos de la naturaleza y de esta biodiversidad para hacer, son todas estas cosas que si tuvieras que ponerle un valor, sería una cosa así, ¿no? O sea, básicamente podríamos decir que cualquier cosa que no hacemos nosotros o lo hace una máquina por nosotros, lo está haciendo un animal, una planta, un hongo, algún ser vivo, lo está haciendo por nosotros, y eso incluye, por ejemplo, sintetizar compuestos para después hacer medicamentos, incluye diluir
entre muchas comillas, la transmisión de virus, prevenir pandemias, o sea, todas esas cosas las están haciendo por nosotros, en cierto sentido, lo que vendría a ser la biodiversidad, y ahí está la enormidad de este tema, de que es todo. Es todo, justamente. También ahora pensaba la retención del dióxido de carbono, o sea, por parte de los árboles, y todo esto es porque hay, es una cuestión medio integral, ¿no? O sea, la biodiversidad es como el conjunto de todo eso, es muy compleja, tiene muchos niveles y eso, está estructurada de una forma, se organiza de una forma, y que cuando nosotros decimos que se pierde, lo que estamos perdiendo es ese conjunto, ¿no? Es esa integración de todo esto, que cuando vos decís, bueno, la retención de dióxido de carbono de la atmósfera, bueno, no es un árbol, es un bosque, digamos, un monte, y bueno, ahí hay variedad de especies y bueno, y ciertos pastos también, entonces distintas especies y comunidades, y de repente estos montes o ambientes o ecosistemas son los que proveen estas diferentes funciones, digamos, de las que nosotros nos valemos, y bueno, y también para la recreación, ¿no? Y también para, no sé, construir cosas como desde cuestiones de madera estoy pensando, pero también, bueno, alimento, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, sí, como decías, es fundamental y gigante y todo un tema. y bueno, lo que está pasando ahora es que, bueno, ahora, digamos, se sabe que uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy por hoy es la pérdida de biodiversidad. Es que estamos perdiendo esa biodiversidad, y eso tiene consecuencias terribles para el mundo y para nosotros, ¿no? Para los humanos, digamos. Algunos números también, tirando así. Bueno, en los últimos 500 años, digamos, más o menos, se han perdido más de 600 especies de vertebrados. Estos son, bueno, solo los mamíferos, los anfibios, los reptiles y las aves, que son como los grupos más carismáticos y también de los que se conoce más, ¿no? Uh-huh. Pero si pensamos que se han extinguido 600 de esas grandes especies, es un montón. También lo que se sabe es que bueno, algunos no se han extinguido, pero de las poblaciones de todas las especies en el mundo, se sabe que hay una reducción más o menos aproximadamente del 68% de la abundancia, o sea que se han reducido las poblaciones en el mundo. Esto hay que verlo desde un punto de vista global y local. En algunos lugares las especies aumentan, si se quiere, porque colonizan o porque al haber perdido otras especies, bueno, se suman. En otros lugares es al revés, se han perdido mucho, pero siempre se ve, bueno, esto que decimos, el conjunto de las cosas. Y bueno, en las plantas también pasa lo mismo, hay muchas especies que se han extinguido, y también está, bueno, el tema de que hay especies que colonizan otros lugares que son invasoras y que también disminuyen la diversidad en otros lugares. Estas pérdidas, como empezamos conversando, es importante para poder, conocer sobre estas pérdidas. Lo importante es saber con qué es lo que contamos, ¿no? Cuál es la base con la cual comparar esto que decimos, porque uno piensa en pérdida, piensa, bueno, ¿qué tenía antes, no? Y es re difícil esto, es todo un tema también, saber cuál es la biodiversidad con la que contamos en algunos lugares. Y esto es porque, bueno, en algunos países se conoce más y en otros países se conoce menos, porque hay más información, porque hay más estudios, porque hay más datos disponibles sobre las especies en el mundo. Y también hay distintas características que hacen que falten datos. A veces tiene que ver con esto, con que hay países que tienen más capacidad de desarrollar información, tienen más científicos, tienen más expertos, tienen más dinero y son más accesibles sus lugares donde ir a buscar datos. Pero también hay algunas especies que son más difíciles, ¿no? Lo que decía más antes, digamos, se conoce más sobre algunas especies, los mamíferos, las aves, porque
los mamíferos son hermosos, ¿no? Todo el mundo los quiere, son peluditos, son como más lindos. Ahora, si te vas a estudiar las cucarachas, bueno, no sé cuántos estudiantes te vas a juntar para que te vayan a acompañar a estudiar las cucarachas. Pero bueno, eso, lo mismo, bueno, sobre otras especies, ¿no? Y por ejemplo, sobre los hongos se conoce muy poco, muy poco. No conocemos cuántas especies hay, de muchos organismos, aunque no se parezca, aunque suene así como re loco decirlo, conocemos menos del 10% de la biodiversidad en el planeta, ¿no? Es un montón, o sea, conocemos muy poquito respecto a la cantidad de cosas que hay. Y lo peor de todo esto es que hay algunas especies que dejan de estar, o sea, estos son todas estimaciones que se pierden antes de que lleguemos a descubrirlas, ¿no? Entonces, bueno, esta información, estos datos que se pueden juntar son muy importantes y es lo que se llama el monitoreo de la biodiversidad, ¿no? Que es el que nos permite, bueno, medir esos cambios, saber qué es lo que está pasando, si realmente está disminuyendo la biodiversidad, dónde, sobre qué especies, para poder, bueno, tomar medidas. Y como decía, ahí estoy mezclando un poco, Sole, perdón. No pasa nada. Muy vengo. Pero sí, los datos son difíciles de colectar dependiendo en el lugar en el que estamos, las especies que queremos estudiar y qué tan accesibles son los lugares a los que estamos yendo y después toda la infraestructura que tenemos también para hacer esos datos disponibles. Pero hoy por hoy existen bases de datos globales que facilitan el acceso a esta información. Entonces nosotros podríamos hacer modelos de distribución de especies que son como la unidad básica para el estudio de la biodiversidad. Y bueno, con información sobre esto, bueno, podríamos ver dónde se acumulan la mayor cantidad de especies, dónde están las especies raras, a cuáles hay que mirar un poco porque tienen problemas de conservación, si las tengo en mi país, bueno, en dónde se distribuyen, cómo están variando sus poblaciones y este tipo de cosas, ¿no? Algunas de las herramientas que tenemos para medir esto, para proteger esta biodiversidad o conservarla, son las áreas protegidas. Esa es una de las herramientas. Entonces hay metas a nivel mundial y a nivel de los países, digamos, que lo que buscan es, bueno, ponerse como objetivos, ¿no? Es como en la vida nosotros también, las resoluciones de fin de año que se hacen alguna gente, ¿no? Bueno, este año voy a dejar no sé, me voy a empezar a levantar de mañana. Y voy a dejar de extinguir especies. Claro, voy a dejar de extinguir. Eso es exactamente. Este año voy a dejar de extinguir especies y voy a cuidar un poco más mi país. Entonces, voy a aumentar en un 20, un 30% la cantidad de áreas que hoy estoy cuidando, digamos. Entonces, esa meta, por ejemplo, es a nivel mundial, han habido miles de fracasos en esto, ¿no? Está todo mal, digamos. Las metas nunca, las resoluciones de fin de año, pésimas. Todo lo que es las metas Aichi, que se llaman, o también sí, sobre todo, o sea, y el marco global para la biodiversidad, y eso se habían propuesto, o sea, en 10 años, todas estas metas y tenemos todos estos planes y bueno, no se cumplió absolutamente ninguna. A nivel nacional muy pocas y creo que a nivel nacional ninguna. Son cosas que son sumamente grandes a veces, ¿no? Son metas gigantes, pero que sirven de marco. Entonces, si yo decís, Uruguay hoy tiene menos de 2% de su territorio en áreas protegidas. Las metas hace 10 años o más eran, bueno, por lo menos llegar a un 10% de tu territorio. Hoy, dado tipo la urgencia que hay en el planeta y que estamos bastante en números rojos, digamos, lo que se está proponiendo es que a nivel mundial, o sea, todos los países en su conjunto, se llegue por lo menos a proteger un 30% de la tierra y un 30% de los mares. O sea, crear áreas protegidas para esa biodiversidad. Eso
ya, o sea, si lo llevas a los países, Uruguay tiene menos del 2%. Y no es nada fácil hacer áreas protegidas, por ejemplo, para nuestro país, porque tenemos muchas tierras privadas. O sea, no es que el Estado, el gobierno nacional puede decir, bueno, sí, acá hagamos esta área. No, porque hay muchas personas involucradas que tienen sus territorios, son privados, digamos. Entonces ahí hay otra pata que se suma a esto y que a veces no siempre se dice, ¿no? No son todas las áreas protegidas, hay más herramientas a las que podemos recurrir, digamos, para promover la conservación de la biodiversidad, para proteger esa biodiversidad. Entonces, ¿qué puede ser esto? Bueno, por ejemplo, ordenar el territorio de una manera que promueva que se hagan distintas actividades productivas que estén en sintonía, digamos, con esa biodiversidad. Si uno quiere construir, por ejemplo, un parque eólico en un lugar en el que, está la población de murciélagos y aves más delicada del mundo, bueno, no lo va a poner ahí, lo va a tener que poner en otro lugar porque es un impacto para esas poblaciones. También, o sea, el hecho acá se trata no de prohibir actividades productivas, que eso no es real, porque los humanos precisamos de producir y hay toda una economía incluso que no necesariamente tiene que ser destructiva. Se trata de cambiar un poco esas formas de hacer, entonces, y ordenarlas, ¿no? Para eso existen los planes de ordenamiento también. Entonces, tenés por un lado las áreas protegidas, tenés por otro lado ordenar las actividades productivas y cómo se hace, y bueno, esas son cosas que a veces que nos vienen dadas, ¿no? Bueno, acá puedo hacer esto porque el Estado o el departamento de, no sé, Canelones permite que en este suelo yo pueda forestar, por ejemplo. Acá no puedo forestar, entonces, bueno, en esa zona, y esto no es porque, qué malo el gobierno de Canelones, ¿no? Es porque hay estudios que muestran qué es lo que es mejor hacer en esa zona para, bueno, de vuelta, mantener esta biodiversidad. Y bueno, hay medidas entonces que son como más así, o herramientas, digamos, que son de los estados, que son de los gobiernos locales, y después también hay herramientas que podemos tener las personas, o que, bueno, que pueden ser cuestiones más individuales o colectivas incluso, ¿no? Para esto de mantener o digamos o incluso conocer sobre esta biodiversidad, porque hablábamos de que hay algo de la protección y la conservación que está totalmente asociado a conocer qué es lo que tenemos. En Uruguay, volviendo a nuestro país, conocemos muy poco y esa es la realidad. Si bien somos un país muy chico, con una superficie pequeña, hay muchas especies de, por ejemplo, plantas, más de 3.000, y sin embargo, bueno, aunque parezca loco de vuelta, todos los años se descubre alguna nueva, o sea, especies que nunca en la historia de la humanidad, nunca para la ciencia en la historia de la humanidad se habían descrito, ¿no? Entonces, y pasa en varias especies, o especies que nunca antes se habían registrado para nuestro país. Esto puede tener que ver con cambios que están sucediendo, o sea, ya sea climáticos o que en algún lugar empiezan a deforestar o lo que fuera, esas especies se mueven y pueden terminar en nuestro país y bueno, son cosas que no se sabe mucho, pero son importantes monitorearlas, lo mismo que las especies, por ejemplo, invasoras, es importante monitorearlas. Y para eso la ciudadanía, las personas pueden ayudar, las comunidades incluso. O sea, por un lado, las personas pueden, o sea, hay toda una rama, digamos, que se llama de ciencia comunitaria o ciencia ciudadana, que es esto son las propias personas haciendo ciencia, ¿no? O colaborando para la colecta de datos para la toma de decisiones, que no necesariamente implican a los científicos, ¿no? Pero utilizan algún método, una estructura científica. Y bueno, eso nos puede servir para, bueno, no sé, yo tengo un campo, tengo una huerta, tengo algunos
algunas ovejas, entonces pienso, bueno, hay un monte en mi campo, ¿qué es ese monte? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué especies tengo? Y por ahí encuentro relevando, digamos, qué es lo que tengo, encuentro que ahí hay alguna especie que es de prioridad para la conservación en nuestro país. Entonces, bueno, yo puedo tomar algunas medidas como, bueno, ese monte capaz lo puedo excluir del ganado, o de repente, nada, no, si conozco que hay alguna práctica que le puede ser nociva, la evito, y cosas así que son medidas que podemos tomar como personas, más allá de todas las que como viviendo en la ciudad podemos tomar, ¿no? Que son, bueno, la reducción del plástico, del uso del plástico y cuestiones como de consumo, que de vuelta, acá yo tengo como siempre mis dudas o me enojo, me da rabia, digo, y trato de pensarlo porque digo, hay cuestiones que son individuales de una persona en Uruguay que no son las mismas de una persona en un país como en Inglaterra, por ejemplo, claro, en los que los niveles de consumo son muchísimo más altos y el impacto de 60 millones de personas versus una persona en una ciudad de nuestro país es como que parece que fuera diferente, ¿no? O sea, no sé, lo mismo en los países, ¿no? En distintos lugares. Entonces, y ponele lo mismo en Uruguay con una comunidad indígena de un lugar en Ecuador, o sea, claro, pero todos tenemos nuestras partes, todos podemos hacer algo, y bueno, eso está bueno, se puede ya sea tomar medidas o ayudar a la colecta de datos, ayudar a juntar información y a conocer más, contagiar esto también, o sea, de que bueno, que es importante, son cosas en las que sí podemos hacer, sí podemos cambiar, y bueno, y también nos queda en la parte como desde la ciencia, aportar mucho más a que esa información se haga disponible, a que las personas puedan acceder a ese conocimiento sobre nuestras especies. A veces nos cuesta pila, cada vez más se comparte información sobre, bueno, encontré esta especie, en Facebook hay muchísimo, por cierto tenemos ahora la nueva naturalista Ubi, que es la aplicación de iNaturalist para Uruguay, que se lanzó hace poquito, y bueno, todas estas herramientas aportan a conocer, aprender más, saber qué es lo que hay en mi entorno, y participar, que es lo importante, exigirle a los gobiernos, exigirle a las comunidades locales, a los gobiernos locales, al país, y bueno, y eso, y ser muy conscientes de, bueno, cómo, a quiénes le exijo y de qué manera, y sin como, yo hago todo esto, vos no estás haciendo nada, ese tipo de cosas me parece que, se trata de revisar un poco cómo hacemos, qué prácticas estamos acostumbrados y acostumbradas, y bueno, y de bichar un poco desde nuestro lugar qué es lo que podemos hacer, pero sobre todo las pérdidas a nivel global, hay una gran parte que depende de que, por ejemplo, 15 personas se pongan de acuerdo en una convención, ¿no? Sí. Entonces da como un poco de rabia, digo, no podemos hacer nada. Da rabia, da cinismo, pero bueno, por lo menos está bueno saber que hay un granito de arena que se puede contribuir, y que me gusta eso que vos decías, que de repente puede ser dar a conocer que se está investigando, que es un tema importante, que ponerlo sobre la mesa, discutirlo, y de repente esto motiva a alguien a que quiera participar y participe en un proyecto de ciencia ciudadana, o que recolecte datos, o que se vuelva una de estas 15 personas, o que estudie cucarachas. También pobres. Pobres cucarachas. Pobres cucarachas, exacto. O sea, no, y ahí dice, se contagia, el conocimiento además habilita otras cosas. Yo siempre pongo el ejemplo, que aburro con esto, pero de la asociación a la que pertenezco, Julana, de un registro que encontramos sobre una especie que se llama Yaburendí, y bueno, como, claro, cuando es una especie así nueva y no sé qué, y se piensa, no digan nada porque quizás la van a ir a cazar, y en realidad está como esa visión negativa sobre la conservación, ¿no? Como pensando desde el punto de vista, los otros son malos, ¿no? Todo el resto del mundo son malos y van a hacer mal, y bueno, en realidad, no sé, en ese caso,
cuando nosotros encontramos ese nuevo felino para el país, fue, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya queremos que el mundo sepa, o sea, que los uruguayos sepan y cómo, y bueno, la gente de Paso Centurión, que fue donde se encontró este registro, estaba sumamente entusiasmada también, y de como también de mostrarlo, y bueno, haciendo corto el cuento, digamos, más allá de que se compartió a nivel científico, a nivel de prensa local, se hicieron videos y todo, derivó en otras cosas, como por ejemplo en algunas canciones que hablan del Yaguarundí. Entonces, como los derivados de compartir y de habilitar y de poner a disposición lo que conocemos, lo que sabemos, son impensados. Y lo mismo con los datos, o sea, esto ya si lo llevamos a los datos, si nosotros compartimos información, ya sea, o sea, a mí a veces me preguntan, pero es importante que yo le saque una foto a esta torcasita en el fondo de mi casa, y bueno, o sea, son cosas que están aportando, no sabemos, y pueden servir muchísimo para dar información sobre cosas que ni nos imaginamos. Por ejemplo, en esto derivado de la cultura, ¿no? O sea, la cultura nutriéndose de un registro que se posibilitó, se habilitó y derivó en muchas cosas más. Y esto la verdad que es un tema fascinante y yo seguiría hablando horas, pero el tiempo es tirano. Lo que sí te voy a tener para otro episodio en el que nos vas a contar más sobre tus proyectos de ciencia ciudadana, porque son súper interesantes, pero por ahora, por este episodio, te voy a tener que dar las gracias y desde el fondo de mi corazón y esperarte para la próxima. Me encanta porque sí, todo un tema la ciencia ciudadana, así que ya estaremos ahí, me encanta. Muchas gracias, Sole, la verdad es un gusto y me encanta tu podcast y bueno, nada, agradecida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando un poquito de biodiversidad, pero en particular desde el enfoque de ciencia ciudadana, que es todo un tema. Todo un tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.